Hola, hola, muy buenas noches a todas las personas que pues ya están en vivo en las redes sociales de la EIS en las aulas, en Socializa C y también en una plataforma y en las plataformas que estén compartiendo como es Educaréis. Le damos la más cordial bienvenida, muchas gracias y también les damos la bienvenida a quienes verán este video en lo posterior en estas plataformas. Será un gusto que también puedan estar conectadas y conectados y seguir haciendo algunos comentarios. Pues bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema que en las últimas semanas pues ha sido un tema que ha estado pues sobre la mesa, sobre el tema de los libros de texto, relacionado con el tema de sexualidad, muchas preguntas, muchas opiniones que pues todas son respetadas y son válidas, pero justo en este webinar vamos a tener la opinión de personas expertas con una amplia trayectoria en lo que implica la educación integral en sexualidad, junto con enfoques y perspectivas que son necesarias para el momento de llevarlas a las aulas, desde las docencias y todas las personas que forman parte de la comunidad escolar. Y es por eso que nos damos la cita el día de hoy para poder escuchar estos análisis y también abrir el diálogo con las personas que están conectadas, lo cual les vamos a estar invitando a lo alrededor de todo lo que dura este webinar, que nos pueden estar haciendo comentarios, dudas, preguntas muy concretas quizás, o también las ideas que ustedes tengan, pues nos la puedan hacer llegar por medio de los comentarios que estaremos leyendo con mucha atención. Y pues bueno, me presento, mi nombre es Michelle Díaz, soy integrante de la educación integral en sexualidad, la hice en las aulas, y pues estaré compartiendo el panel con dos personas en esta tarde-noche, y también estaremos compartiendo pues materiales y el análisis que hemos preparado. Y pues bueno, sin más, pues empezamos dándole la bienvenida a Claudia Rodríguez, que ella es una colaboradora que está en Educar ACE, que está hoy de invitada. Le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Claudia. Gracias por estar acá con la ACE en las aulas. Tu micrófono está apagado, Claudia. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Alexis. Pues justo cuando Alexis me envió la invitación para este webinar, yo dije, pues me sumo porque coincide con los miércoles de Educaréis. Siempre hacemos webinares los viernes a las 7, el mismo horario, y compartirlo con la gente que nos sigue desde allá me pareció sumamente importante porque es el momento de hablar de libros de texto, hacer el análisis y poder hacer aportes que vayan sumando a la educación integral en sexualidad. Pues mil gracias por la invitación y por aceptar que también transmitamos. Claro, gracias a ustedes y gracias a ti, Claudia. También queremos agradecer en este momento también nuevamente a Educaréis, a FEMES, a la Asociación Nacional de Padres de Familia, por apoyar la difusión de esta iniciativa y también entre otras muchas organizaciones y personas que pues, estamos muy comprometidas con la educación integral en sexualidad y en este caso, pues en las aulas. Y también le damos la bienvenida a Alexis Sorel Flores Sixtos, que también es colaborador de la ACE en las aulas y que en este webinar pues va a estar como especialista dándonos todo este análisis. Bienvenido, Alexis. Es un gusto tenerte en la ACE en las aulas, que es tu casa. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Claudia, por sumar a Educaréis. A nuestra amiga también, María Aurora, que forma parte de Educaréis. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a estar atentas y atentos a sus comentarios. Vemos que están conectando de Tamaulipas, de Jalisco. Muy buenas tardes, noches. Vamos a seguir leyendo comentarios, preguntas o algo. Y bueno, sin más, ¿qué tal? ¿Qué les parece si pues vamos entrando al tema? Y estaré acá atenta en algunos comentarios o alguna intervención que sea necesaria para compartirles. Perfecto. Pues vamos a compartir esta presentación, este análisis, el primer análisis, puede haber muchos otros y creo que eso va a ser lo rico de otros análisis que podamos ir sumando a los que ya otras especialistas en educación, en el preciso tema de educación integral en sexualidad han ido compartiendo y que podamos dar elementos contundentes y basados en evidencia de qué contiene los libros de texto gratuitos, en particular los libros de texto de educación primaria en torno a la educación integral en sexualidad, y que también nos sirva para poder quitar estas creencias que han circulado en las últimas semanas en torno a los contenidos, ¿no? Que se han tergiversado, pero que podamos tener claridad en ello.
Y para este análisis es importante mirar desde dónde o con qué herramienta los vamos a analizar los libros de texto. Empezando, y es importante recalcar que la educación integral en sexualidad está garantizada desde el artículo 3º, desde 2019 en la reforma del artículo se incluyó como un derecho la educación sexual y reproductiva. Entonces, ese es el primer aval constitucional que garantiza que los niños, las niñas y adolescentes reciban educación integral en sexualidad en sus aulas, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerarlo, sobre todo para cuando dicen que se violenta la educación y demás, ¿no? Está garantizada en el artículo 3º y estamos apegados a derecho en todos los planes que se incorporan en torno a educación integral en sexualidad para las infancias y adolescencias. Y como marco conceptual, pues vamos a utilizar las orientaciones técnicas internacionales en educación en sexualidad que son generadas y fueron creadas por UNESCO y otras agencias internacionales y que precisamente son un insumo esencial que sirvió para crear el Plan de Estudios 2022 y que si ustedes lo miran van a tener prácticamente lo que vamos a ver ahorita va a ser lo que plantean las orientaciones técnicas que están siendo un eje rector para hablar de educación integral en sexualidad, no solo en México, sino en América Latina. Entonces, es muy importante esta herramienta porque nos permite clarificar y avanzar de manera homóloga junto con otros países en este tema, que a veces nos podemos ir por diferentes pautas o caminos, pero realmente las orientaciones nos dan un elemento y ejes rectores muy concretos. Entonces, a partir de ello vamos a analizar los libros de texto. ¿Con qué vamos a analizarlo? Bueno, finalmente hay 8 características que nos plantea la educación integral en sexualidad, que eso con las cuales vamos a ir palomeando. Al final vamos a palomear si los libros de texto cumplen o no cumplen. La primera tiene que ver con, evidentemente, que esté basado en evidencia, ¿no? Que esté basado en evidencia científica, que genere el pensamiento crítico, que se fundamente en los derechos humanos y en particular los derechos sexuales y reproductivos, que esté presente la perspectiva de género, que se aborde el tema de diversidades, se reconozca, que se encuadre en el curso de vida de las personas, que tenga una visión enriquecedora de la sexualidad, sin duda hablar de placer, que ese es uno de los retos, y vamos a ver si lo incluyen en esta ocasión los libros o no, que impulse la construcción de ciudadanía sexual, y sobre todo que fomente una cultura para la prevención y el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Estas son 8 características que aunado, vamos a ver, y esto es muy importante porque a veces pensamos en educación sexual y nos reducimos a hablar de salud reproductiva, de pensar en prevención de embarazo, anticonceptivos e infección de transmisión sexual, cuando la educación integral en sexualidad tiene que ver con muchos otros temas y que es importante tenerlo muy claro porque es como podemos ver qué tanto incluyen hoy los libros de texto el tema de educación integral en sexualidad. Y aquí vamos a ver 8 componentes o conceptos clave que nos plantean las orientaciones con las cuales vamos a ver si los contienen los libros de texto. Uno tiene que ver con relaciones, que tiene que ver con relaciones familiares, la amistad, el amor, el enamoramiento, la tolerancia, la inclusión, las estructuras familiares y sin duda una reflexión para señalar el matrimonio infantil, que sabemos que en nuestro país es un delito, pero tenemos una práctica que es muy común, que son las uniones tempranas, es decir, las uniones en desigualdad de edad sobre todo, y que son uniones que violentan sobre todo a las niñas. Entonces, es muy importante mirar ello. Otro tema importante, y lo pongo en un recuadro, porque es fundamental hablar de valores democráticos, de derechos, de cultura y sexualidad, y entre ellos vamos a ver si los libros fomentan valores democráticos, respeto, tolerancia, solidaridad, sororidad, los derechos humanos, se plantea acciones para erradicar la discriminación, se cuenta con fuentes de información fidedignas basadas en ciencia y se analiza la cultura y la sociedad. Otro tema importante tiene que ver con el género, mirar la construcción social del género, hablar de igualdad, de estereotipos y de prejuicios en torno a ello y sin duda el tema de violencia de género. Un cuarto que tiene que ver con las violencias, identificarlas, el maltrato infantil, el abuso sexual, el ciberacoso, hablar de consentimiento, de privacidad y sobre todo hoy de uso seguro de las tecnologías de la información, en particular las redes sociales. Otro tema, y esto es muy importante, igual lo resalto, las habilidades socioemocionales o las habilidades para la salud y el bienestar, que tiene que ver con toma de decisiones, comunicación, asertividad, la alfabetización mediática es tener herramientas para comprender en dónde estamos y las redes de apoyo. Esto lo recuadro y recordémoslo porque vamos a ver algo muy interesante en los libros de texto.
El tema de cuerpo y desarrollo, es decir, la anatomía, la fisiología, la cuestión reproductiva, las diferentes etapas del cuerpo, principalmente pubertad, la imagen corporal, el ciclo menstrual, la producción de esperma y eyaculación, que ahí es uno de los temas que ha generado precisamente estas controversias y a veces situaciones muy aberrantes, digamos, oposiciones, pero que aquí pongo incluso esta idea clave, pueden ubicar las orientaciones en la página 68, la idea clave de los temas que tienen que estar para infancias de 9 a 12 años, precisamente está el tema de ciclo menstrual y eyaculación, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso las orientaciones nos dan idea de cómo ir con base en el desarrollo progresivo de las infancias y adolescencias. Otro tema tiene que ver con la sexualidad y conducta sexual, donde hablamos de prevención de abuso, de relaciones sexuales, del ciclo de vida, de la masturbación, y un octavo concepto que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, ¿no? Embarazo, prevención del mismo, métodos anticonceptivos, prevención de ITS, VIH y demás. Entonces, para recordar, son 8 conceptos clave, que cada uno deriva en otros subtemas, y esto es importante ver si lo contienen o no los libros de texto, hasta dónde llegan. Entonces, tengámoslos muy claro. También los enfoques, el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, el enfoque de interculturalidad y si contempla perspectiva de infancias, es decir, si miramos a las infancias como sujetas de derecho. Esto es muy importante porque estamos hablando de ciudadanía. Y sí, los libros generan conocimiento, brindan conocimiento, pero posibilitan por igual las habilidades, la reflexión sobre la cuestión actitudinal y fomentan valores democráticos. Y bueno, pues vamos, acá es importante también comprender, vamos a utilizar una herramienta que genera UNESCO a partir de las orientaciones, que se llama CERAT, que es una herramienta ya con indicadores muy puntuales y que sirve sobre todo para cuando se hace política pública o programas en educación integral en sexualidad, podamos medir qué tanto cumplen o no los estándares en educación integral en sexualidad. Entonces, es una herramienta ya sistematizada, ¿no?, donde se tiene diversos indicadores, nos plantean las respuestas ya muy específicas y vamos a ver los resultados del CERAT con base en lo que se analizó en los libros. Pero también es importante ubicar el nuevo modelo educativo. No podemos solo analizar los libros de texto si no comprendemos el modelo educativo. Y para ello, bueno, la nueva escuela mexicana nos plantea ejes articuladores, ¿no? Que son 7 ejes, que de entrada, pues ya algunos ya estamos mirándolos, que cumplen con de lo que nos plantean las características de la EIS, que tiene que ver con la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la vida saludable, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Pero por lo menos ya 5, ya como tal, estos ejes ya están alineados a lo que nos plantean las orientaciones técnicas internacionales de lo que debe contener la EIS. Asimismo, estos ejes articuladores van a estar presentes en 4 campos formativos, ¿no? Eso es importante mirarlo: lenguajes, ética, naturaleza y sociedad, saberes, pensamiento científico y del humano y comunitario. Ahora veamos qué nos dicen estos campos formativos y qué apartados están relacionados con la EIS, ¿no? En el campo formativo de lenguajes nos plantea que va a avanzar en el tema de identidad personal y colectiva. Estoy leyendo lo que resalto en amarillo, ¿no? Que miremos la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, de género. Esto ya nos está dando elementos importantes para ver que está cumpliendo lo que nos implica las orientaciones. En un segundo, que el establecimiento de vínculos afectivos y que va a trabajar sobre todo con las experiencias, los sentimientos, los puntos de vista y las reflexiones. En el campo de saberes y pensamiento científico, uno de los apartados que está relacionado y que me parece muy importante es incidir en fortalecer la toma de decisiones, la habilidad para tomar decisiones libres, responsables y conscientes, que esto es fundamental, ¿no?, para la vida, para el bienestar de la vida, el que el niño, la niña, la niñe pueda empezar a tener la habilidad para reconocer su entorno y con base en ello ir tomando decisiones asertivas que vayan encaminadas a su bienestar es muy importante, ¿no? Es medular, no solo para el ejercicio sexual de manera placentera y responsable, y que nos lleve un bienestar, sino para cualquier otra situación de riesgos, ¿no? El tercer campo formativo, que tiene que ver con ética, naturaleza y sociedad, nos habla del reconocimiento de la diversidad de sociedades y culturas, ¿no?, de las convicciones y principios éticos y valores democráticos, como el respeto, la libertad, la justicia, la honestidad, responsabilidad, entre otros. Y un tercero, respeto y protección de los derechos humanos. Es muy importante, entonces va cumpliendo el enfoque de derechos humanos. Y el 4 campo formativo, y que me parece muy interesante, y lo pongo, lo subrayo,
es cómo concebimos la sexualidad. Acá lo que nos plantea la nueva escuela mexicana es que la sexualidad debe ser concebida como una construcción cultural, una construcción sociocultural, que en particular para lo que hemos trabajado desde Democracia Sexual de Misex y ahora Socialis, AC, pues, y otras organizaciones que hemos impulsado el enfoque de la construcción social de la sexualidad basado en los postulados de Jeffrey Wicks y Michel Foucault, y que nos da elementos muy interesantes para analizar cómo vamos construyendo la sexualidad con base en los contextos. Nos parece medular que hoy estén planteando este enfoque de mirar a la sexualidad como una construcción cultural y que está alineada a otros elementos, ¿no? Entonces esto nos parece muy importante en la nueva escuela mexicana porque nos da otros elementos y que está forzosamente relacionado a cómo hoy estamos mirando, cómo van a ser las y los docentes sus planes analíticos. La vida emocional, la convivencia pacífica, que eso es algo muy importante, todo el tema no solo de habilidades, sino trabajar en el tema de cultura de paz. Sabemos que tenemos retos en el tema de prevenir la violencia escolar, el acoso escolar. Hemos tenido situaciones que las hemos visto muchos y muchas que se han hecho virales sobre bullying, ¿no? Agresiones que van hasta la muerte, ¿no? Entonces es muy importante hablar de cultura de paz y que forzosamente incide cuando hablamos de educación integral en sexualidad. También es importante mirar que los libros son una herramienta, son un elemento más en este nuevo enfoque y que algo de donde parte, ¿no? Es el programa sintético, es donde está contenido la parte medular de cómo van a trabajar las y los docentes, los equipos docentes, los diferentes temas. Y al final voy a poner la ruta, ¿no? Que incluso ayer en la conferencia de prensa que dieron las autoridades educativas explicaron perfectamente cómo es que está planteado el codiseño, para no mirar al libro de texto como lo mirábamos en años anteriores, que era el único insumo y que el docente o la docente se basaba en lo que decía el libro de texto y a partir de ello daba clase, ¿no? O dejaba el libro y que lo respondieran y listo. Ahora no, ahora el libro de texto no tiene esa función, tiene una función más de herramienta, de componente, que va a ser un aliado de cómo va a crear el docente su programa analítico. Y bueno, ¿qué libros vamos a analizar? Bueno, en las infancias, para las infancias, están 3 libros destinados que tienen que ver los proyectos de aula, los proyectos escolares y los proyectos comunitarios, ¿no? Son los que van a recibir de manera directa niños, niñas y niñas. En el caso también que van a interactuar los niños, pero sobre todo muy importante es aquí la participación de docentes y de las familias en estos libros, en particular el de saberes, nuestros saberes, es donde se insta a las familias a mirarlo y acompañar a sus hijos e hijas e hijes en este trayecto educativo. Entonces, es muy importante porque tenemos un libro que invita a las familias a coparticipar en la educación, que eso nos parece importante, y múltiples lenguajes que son herramientas para poder fortalecer las actividades que hagan con los niños, las niñas y los niños. Y el libro dirigido para las maestras y maestros, ¿no? Este libro no lo vamos a analizar, solo vamos a analizar los 5 primeros que les planteé. Y bueno, empecemos con en el primer grado, ¿no? Vamos a plantear aquí las actividades que plantean los libros y que están relacionadas con la ACE, ¿no? Al final ya es que hagamos el análisis con base en las herramientas que les planteé. De entrada, bueno, el libro de aula tiene actividades que van encaminadas al autorreconocimiento, ¿no? Al reglamento, el árbol de cualidades, es decir, habla sobre todo de emociones, eso es muy importante, emociones, y hay un avance en el torno del conocimiento del cuerpo, ¿no? El libro de escolares ya nos invita nuevamente al tema de emociones, de toma de decisiones, de cultura de paz, ¿no? Cómo está construida la comunidad escolar para poder entrarle a un tema de conflictos, ¿no? Resolución de conflictos, de acuerdos. Por ejemplo, de construir resbaladilla y rampas seguras, es algo que nos invita a reconocer las diferencias, ¿no? Porque lo que plantean es que el niño y la niña vaya pensando cómo crear una rampa, porque hay un niño con discapacidad, ¿no? En silla de ruedas que necesita subir a su salón y no hay una rampa. Y aquí se relaciona con matemáticas y demás. Entonces ahí es donde empezamos también a ver que no solo hay temas específicos, sino que incluso la AI se puede transversalizar en ciertos elementos, ¿no? El libro de actividad comunitaria, que así festejan las fiestas en mi comunidad, habla de interculturalidad, reconocer la diversidad, ¿no? Nuestras manos hablan de interculturalidad, ¿no? Del enfoque intercultural, porque invita a usar la lengua de señas mexicanas. Entonces va cumpliendo el enfoque de interculturalidad porque estamos viendo algo que en otros momentos no se incluía de manera muy clara, ¿no? En el libro del proyecto de aula, aquí pongo un ejemplo porque habla de prevención de abuso sexual. Hay un apartado en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, mi cuerpo dentro de una burbuja, que insta en este relato
papá y mamá le plantea a la niña que su cuerpo es suyo, ¿no? Y que debe ser cuidado, y que en lo sucesivo, en la secuencia didáctica, plantea reconocer los límites y poner límites cuando algo no le gusta a alguien que se acerque a su cuerpo, la quiera tocar, hacen un ejercicio para reconocer los límites, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el libro de Saberes, que es el libro que está enfocado también a docentes y a las familias, ¿no? Habla ya sobre las autoridades. Aquí es muy interesante porque en este ejercicio de autoridades, el mensaje principal es que las autoridades, papá y mamá, están para acompañar, para cuidar, ¿no? A los niños y a las niñas, quitan esta visión de que va a ser el que imponga las reglas tajantes, no, es un tema de acompañamiento, de cuidado, de protección al niño y a la niña, que ese mensaje me parece importante. El uso de emojis, ¿no? Que incluso alguien ha criticado porque hoy están ciertos temas de emojis. Bueno, los emojis plasman emociones, incluso nos sirve para las y los adultos porque a veces compartimos emojis que no sabemos ni qué expresan, ¿verdad? Entonces acá se trata de ello y porque hoy lo usan incluso en los pictogramas, que hay algunas actividades sobre ello, porque son las formas de comunicarnos también con las infancias, adolescencias o entre adultos. Entonces también es importante incorporar en qué contexto estamos. El conocimiento del cuerpo, ustedes van a ver cómo de manera progresiva las imágenes van cambiando y las partes del cuerpo van cambiando con base en el grado, ahorita vamos a ver más adelante. El árbol de cualidades, que habla de emociones, de reconocimiento, el mapa corporal, imágenes que hablan de inclusión, ¿no? En chicos con silla de ruedas, chicos débiles visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema de género. Aquí, por ejemplo, en una recomendación está el código QR y la liga para acceder a las orientaciones técnicas internacionales, precisamente para ahondar más en lo que implica la educación sexual. En el múltiple lenguajes, bueno, vemos esta imagen que tiene que ver con la interculturalidad, con la discriminación, ¿no? Que fallidamente un medio de comunicación toma la primera imagen, la primera página, descontextualiza todo el ejercicio, pero finalmente lo que nos lleva a reflexionar sobre la discriminación en torno a los idiomas de nuestras culturas originales. Aquí ya empezamos también a hablar de familias extraordinarias y la diversidad familiar, ¿no? Aparecen las familias homoparentales. Si había que hacer una crítica es que prácticamente todas las imágenes de familias homoparentales solo aparecen dos hombres y un niño, una niña. Nos faltaría una imagen de dos mujeres, ¿no? En una familia homoparental. Esa sería una crítica que podríamos ir avanzando, ¿no? Aquí, por ejemplo, los roles, ¿no? Son imágenes, una historia, ¿no? De la expresión, la cercanía, la amistad entre dos niños, que hay una expresión de emociones y demás, y también los roles de género. Vemos al abuelo cocinando, el niño se acerca con el abuelo. Entonces vamos quitando estos los roles, estos mandatos sociales de género que han planteado a hombres y a mujeres, ¿no? Y aquí es donde vemos que la perspectiva de género pues empieza a transversalizarse en diferentes actividades. ¿Qué conceptos clave aborda el libro? Bueno, le entra el tema de relaciones familiares, el tema de valores y derechos, ¿no? Con el respeto, inclusión, discriminación, reflexionar sobre ella y empieza a hablar sobre los derechos de niñas, niños. El tema de género, pues, en una parte lo conceptualiza y otro lo transversaliza. De violencia, habla de violencia escolar, de prevención de abuso, habilidades sobre emociones, sentimientos y resalto toma de decisiones, que me parece muy importante que desde el primer grado empiece a trabajarse ello, y un avance en cuerpo humano. Son 6 al menos los conceptos clave que va abordando en primer grado. El libro de segundo, ¿no? Igualmente va avanzando, va atacando temas de emociones, temas de familias, ¿no? Igual nos habla de familias diversas, ¿no? Cómo soy parte de la familia, ¿no? La galería de emociones que vuelve a todo el tema de identificación de emociones y gestión de las mismas o manejo de las emociones, ¿no? En el de escolares, pues empieza nuevamente el tema de género, está muy presente, ¿no? El tema emocional. Aquí, por ejemplo, esta actividad de juego de fútbol sin conflictos, pues me parece perfecto que empiecen a trabajar cómo limitar los conflictos, los hechos violentos que comúnmente vemos en cualquier partido de fútbol, en la comunidad o en los grandes estadios, ¿no? Y que tengamos que hacer una reflexión de qué mensaje hablamos con las infancias sobre en torno a un deporte, ¿no? Y acá me parece muy loable que haya una actividad para reflexionar sobre el tema de la violencia y que si lo alineamos a las otras actividades en torno al reconocimiento de emociones, pues podemos trabajar perfectamente la emoción de la ira, ¿no? Entre otras. La empatía, hay muchas actividades, sobre todo el tema de empatía. El tema de comunidad, pues el desfile por la igualdad, que habla sin duda de reconocer la diversidad, ¿no? Y de no discriminar. Sin violencia, cazadores de emociones, que vuelve a resaltar todo el tema emocional, ¿no? Aquí hay algunas imágenes, está la imagen precisamente del juego de fútbol sin conflictos, ¿no? El árbol de campeones, imágenes que te hablan de la inclusión, ¿no? Familias diversas, ¿no?
En el libro de saberes empieza a entrar un tema de ya órganos sexuales externos. También es interesante porque van jugando con el tema de hablarles en dado momento de órganos reproductores, pero también órganos sexuales, que eso es algo que siempre hemos estado peleando, ¿no? Acá por acá creo que me está diciendo que sí hay 2 mujeres, tal vez no, yo no las vi, pero bueno, entonces reviro, ¿no? Si hay 2 mujeres en las familias, reviro mi comentario, pero la gran mayoría de la mayoría son hombres. Gracias por esa acotación. Igualmente, valores democráticos, acá fijan en la imagen de órganos sexuales, pues ya empieza a aparecer otros órganos, y algo muy interesante es que mencionan la vulva, ¿no? Que hoy, desafortunadamente, para quienes estamos, muchos y muchas que han ido con adolescentes en secundaria, en prepa, y les preguntan, oye, ¿qué es la vulva? Muchos y muchas se quedan sin saber, ¿no? ¿Qué es la vulva? Porque desafortunadamente no es un término que se usa, y qué bueno que hoy se está empezando a usar para no solo siempre pensar solo en vagina, ¿no? Eso es muy importante. En múltiples lenguajes, bueno, hacen referencia sin duda al tema de género, por ejemplo, esta cuestión de deportistas mexicanas, y destacan a muchas mujeres deportistas, que es donde se va transversalizando la perspectiva de género, que me parece importante, esta historieta que incorpora en idioma maya y en español castellano, pues está presente y trabaja con el tema de género, nos da posibilidad de reflexionar la participación de las mujeres, ¿no? Acá, por ejemplo, derechos y necesidades, y habla el Día Internacional de la Niña, ¿no? Que eso me parece importante. Y bueno, ¿cuáles son los conceptos clave? Nuevamente nos quedamos con 5 al menos, ¿no? Relaciones que impactan familias, valores, ¿no? El respeto, inclusión, los derechos, el derecho a vivir libre de violencia. El género, tanto genera conceptos, lo transversaliza y también empieza a hablar de igualdad en violencia, violencia escolar, prevención de abuso, y de habilidades para la salud y bienestar, autoconocimiento, me parece importante, emociones, sensaciones, sentimientos, resolución de conflictos. En el tercer grado, ¿no? Acá nos plantea, sigue trabajando mucho el tema de emociones, de diversidad, eso es un tema que está constante en los 3 grados que vamos, ¿no? El tema del cuerpo también va avanzando, el tema del derecho al trato digno, sin explotación, habla un tema de abuso, ahí se incorporan ya en el ejercicio, ¿no? Los estereotipos de género en las infancias, ¿no? La cuestión de paz, que parece importante, ¿no? Y la toma de decisiones. Igualmente, en el de escolares se avanza sobre las necesidades y los derechos, identificar las necesidades básicas para relacionarlo con los derechos que tenemos como personas, ¿no? Y en particular como niños y niñas, ¿no? Un teatro igualitario, sin discriminación, ¿no? La convivencia escolar de manera adecuada, sana, sin violencia, y jugar, que tiene que ver con el reconocimiento del derecho al juego con niñas. En la cuestión comunitaria, pues incluso hay muy interesante, porque han ejercido los reporteros de la justicia, que nos plantea pues hacer acciones en torno a identificar cuestiones de género, que nos parece importante, y que bueno, ojalá lo puedan ver muchos reporteras y reporteros que hoy han generado mucha mala información sobre los libros de texto, ¿no? El tema de la igualdad, talleres de emociones, que vuelven a hacer incidencia en el tema de reconocimiento y manejo de emociones o gestión de las emociones, y el tema de violencia. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes sobre los órganos sexuales ya vemos con más explícitos el cuerpo, ¿no? Como tal, eso es importante. Si vieran con base en la imagen de primer grado, donde aparecían con ropa interior los dibujos de la niña y el niño, acá ya aparecen sin ropa interior y ya se ve de manera más clara los órganos sexuales. En el de saberes, bueno, pues sigue participando sobre todo el tema de emociones, ¿no? Aquí también el sistema reproductor humano. Entonces, si se fijan, van jugando en algunos con órganos sexuales, en otros entra en el aparato reproductor. Entonces, van jugando en esos 2 sentidos con base en el tema que van abordando. El tema de género, el tema de toma de decisiones, ¿no? Valores democráticos. Aquí tenemos estas imágenes en la prevención de abuso de niñas y niños. Recordemos que este libro está enfocado en docentes, sobre todo, y las familias, ¿no? Que es para ayudarles a trabajar los ejercicios que tienen en los diferentes libros los niños y las niñas. En el de múltiples lenguajes habla de temas de género, ¿no? Los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Y bueno, para cerrar este libro, aquí se incorpora sobre todo el tema de cuerpo y desarrollo, porque habla con mayor explicidad, ¿no? Son más explícitos al hablar de los órganos sexuales o aparatos reproductores, ¿no? Y bueno, siguen preservando el tema de las cuestiones familiares, los valores democráticos, los derechos, la inclusión, el trabajo infantil, hay un abordaje del tema,
¿no? El tema de género, violencia y autocuidado, autoconocimiento, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa en este libro tercero para poder ver un mensaje. Sí, muchas gracias, Alexis. Retomando un poquito en los comentarios que hacían en el chat, mencionan que sí viene la pareja de dos mujeres en las familias que deciden no tener hijos, que es justo donde sí está esa imagen, y creo que en ese momento tú estabas abordando el de las familias, donde mencionabas que la familia homoparental ponían a los dos hombres, y ya acá están muy participativas y participativos en algunos comentarios y también agradeciendo el análisis que estás haciendo. Y pues bueno, ahora sí, si gustas, pues vamos a ver este video que nos ha hecho esta cápsula el doctor José Ángel Aguilar Gil. Él es un psicoterapeuta, psicoanalista, experto en educación integral en sexualidad, con una amplia trayectoria en la defensa de la educación integral en sexualidad, y está una cápsula que queremos compartirles. Y seguimos atentas a sus comentarios para seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy José Ángel Aguilar Gil y fíjense que me tocó estar en el cambio de los contenidos de los libros de texto en los años 90, en donde pudimos hacer cambios importantes en el tema de educación sexual. Y que afortunadamente empezaron esos cambios en quinto y sexto de primaria. Y ahí han ido poco a poco evolucionando y la importancia de que no solo queden en primaria, sino que puedan lograr empezar desde kinder, que eso es lo que estamos interesados. Creo que niños y niñas y niñas tienen que tener la información necesaria de acuerdo a la edad. Creo que los padres y las madres no debemos asustarnos, porque además los contenidos de estos nuevos libros hablan de algo que es muy importante para niños, niñas y niñas, que es las emociones. Y en kinder no se está hablando directamente del tema de sexuales, sino de las emociones, los afectos, los sentimientos, y además les ayuda a prevenir a partir de esto el problema del abuso sexual y conocer su propio cuerpo, además de la autoestima, el que puedan ser asertivos y el que puedan tomar decisiones de acuerdo a su edad. Es importante hacer énfasis en que también los libros en primaria tienen que tener ya elementos que hablen de esta sexualidad, no con morbo, no con mitos, no con prejuicios, sino realmente con información válida. Y creo que un acierto de lo que a mí me ha tocado leer de estos nuevos libros es las tareas, que son las tareas en casa, para que puedan integrarse con mamá y papá, para hacer tareas en conjunto. Hay que recordar que la sexualidad es algo inherente al ser humano y que vivida con responsabilidad, vivida con tranquilidad y vivida con respeto, es algo que nos da realmente una posibilidad de compartir en un mundo con pareja, con amigos, con amigas y con la comunidad en general. Entonces es muy importante que estos libros nuevos de texto tengan el tema de educación sexual, así de manera como yo he leído, respetuosa, y que, es más, si hubiera cambios, quisiéramos que hubiera cambios para que se aumentara el tema de la educación sexual y el género, porque realmente son parte de una secuencia que se ha venido dando desde los años 90 y que ahora dan elementos sobre las familias, sobre la diversidad, sobre la tolerancia, la aceptación y el respeto, pero realmente las personas que nos hemos dedicado a este tema requerimos que tenga mucho más contenidos para que niños y niñas de este país vivan una sexualidad placentera, respetuosa y responsable. Así es que felicitamos que haya temas de educación sexual y al mismo tiempo estamos pidiendo que se integren de mayor manera estos contenidos y que tengan
el apoyo y respaldo de las personas expertas que hemos trabajado desde más de 30 años en el tema de la educación sexual infantil, adolescente y juvenil. Muchas gracias. Listo. Si gustan, antes de seguir, si hay algún comentario que quieran dar Alexis o Claudia, nos gustaría leer algunos de todos los comentarios. Agradecemos mucho que estén tan activas y activos en Facebook y en YouTube, en las redes sociales. Pues bueno, nos saludan igual de Chiapas, de Campeche, de la Ciudad de México, de Servicios de Salud, desde FEMES, Redefine, Tampico. De verdad está muy diversa las personas que nos están acompañando en este webinar de Tlalpan. Acá nos mencionan de la ciudad de las montañas, que les ha gustado mucho el webinar de cómo está siendo abordado, los aportes que hacían en los comentarios respecto al tema de familias homoparentales. Mencionan que sí aparece un cuerpo femenino con vulva y otro masculino, otro con pene, pero aún falta aperturar esas imágenes. Saludan también desde Iztapalapa. Acá felicitan y plantean que, pues, si bien no el tiempo da para poder agotar punto por punto, que a lo mejor los miércoles para seguir analizando y darle otros elementos para que puedan tener más argumentación para los les y detractores de la educación integral en sexualidad en los nuevos libros de texto, y felicitan. Entonces, bueno, hasta ahí algunos comentarios. Hablan que también desde preescolar se tenga que hablar sobre el tema de sexualidad. Y también de la Asociación Nacional de Padres nos hacen unos comentarios. Aquí lo importante es cómo combatir o contrarrestar los prejuicios en el análisis de los críticos de estos materiales. Y pues bueno, hasta ahí nos quedamos porque sigan viendo un comentarios que vamos a seguir leyendo con mucho gusto. Entonces, pues adelante, lo que siga de este webinar. Vale, pues voy a compartir nuevamente mi pantalla. Perdón. Sí se ve la pantalla y también te escuchamos, Alexis. Sí, es que me pasé vamos a entrarle a cuarto grado. Igualmente, siguiendo la misma dinámica, acá siguen con los temas de emociones, ¿no? Los niños y niñas somos noticia, que genera una actividad sobre todo para reconocer la participación de niñas y niños, y ahí empezamos a hablar de ciudadanía infantil, que a veces pensamos que ser ciudadano solo es cuando es mayor de edad, tenemos 18 años, pero hoy tenemos que hablar también de la ciudadanía de las adolescencias y las infancias, sobre todo en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Toc Toc, adivina quién viene a vernos hoy. La resalto con amarillo porque precisamente esta actividad lo que genera es poder desarrollar habilidades para hablar en público, ¿sí? Y lo resalto por una experiencia que estamos teniendo en la organización, con un proyecto que estamos aterrizando en Tlalnepantla durante este año, y que hemos estado yendo constantemente a las escuelas secundarias del municipio en el Estado de México, y que nos hemos dado cuenta es la dificultad que tienen muchas adolescencias para poder expresar en público, en los grupos que trabajamos, sus opiniones en torno a diferentes tópicos de educación sexual y en particular en prevención del embarazo. Y finalmente, si relacionamos estas habilidades con el ejercicio sexual, pues ¿cómo podría un adolescente, una niña que tiene miedo de expresar su opinión y demás, sostener un no, por ejemplo, ¿no? O sostener un límite, o decir, hasta aquí llegas, o no quiero esta parte, si no tiene esta posibilidad de refrendar lo que él va decidiendo o ella va decidiendo? Entonces, me parece muy importante que hoy los libros de texto estén trabajando mucho con las habilidades, ¿no? Con la cuestión de emociones, porque es lo que hemos estado muy ausentes en el terreno de la educación integral en sexualidad. Comúnmente nos hemos enfocado en hablar de salud sexual y sobre todo salud reproductiva, métodos, ITS, el condón y demás, y hemos dejado de lado el trabajar con las emociones, con las habilidades. Y recordemos que Douglas Kirby, un experto en educación sexual en su momento, que hizo muchos análisis de programas de estudio, nos planteaba que los programas con mayor contundencia eran los que integraban habilidades con conocimientos, eran los que tenían mayor puntaje de avance. Y creo que nos parece muy loable que hoy tengamos mucho, el libro aborde mucho el tema del desarrollo de habilidades, de toma de decisiones, reconocimiento de emociones,
y en particular esta habilidad que me pareció muy importante este ejercicio, porque es lo que hemos detectado en este trabajo que estamos haciendo en un proyecto de prevención del embarazo en el municipio de Tlalnepantla. El papel de las mujeres en la alimentación, creo que aquí lo resalto, que le pongo cambio de color porque sería bueno fortalecer ese ejercicio, creo que queda un poco vago la secuencia didáctica y no se logra comprender el papel que han tenido, la relevancia de las mujeres en este proceso alimentario y hacer un análisis más amplio del tema de género, ¿no? Sigue con temas de prevención de violencia, en particular de abusos, ¿no? Igualmente el libro de escolares, los profesionales y oficios, que tiene un tema de perspectiva de género para reflexionar sobre qué oficios han sido planteados para mujeres y para hombres y hoy cuestionarlos, ¿no? El cuidado de la dignidad, los periodistas en desigualdad, que habla sobre el tema de género, Moviendo mi cuerpo, que habla sobre el reconocimiento corporal, que también es importante, y acá igualmente siguen con el tema de perspectiva de género y diversidad, ¿no? Y poder abatir la discriminación. Aquí algunas imágenes, por ejemplo, esta es la ruleta de las emociones, ¿no? El círculo de las emociones para comprender todas las emociones, está ejercicio de luces, cámara y equidad de género, que aquí es importante porque las secuencias didácticas que nos plantean los libros de texto es lo que pues muchas y muchos hemos querido en torno a hacer lúdico la educación, ¿no? O sea, no solo aprendemos si nos dicen el concepto de género, de igualdad de género, de equidad, a veces lo entendemos de momento y después se nos va, ¿no? No nos acordamos de los conceptos. Pero cuando los aterrizas con actividades muy lúdicas, con diferentes puertas de entrada que le llaman algunos colegas, ¿no? El teatro, el arte, el cine en este caso, hacer un video para abordar ciertos tópicos, lo llevas a la aplicación, a la práctica. Y creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Aquí hay un tendedero para hablar de discriminación, de estigma, de diversidad. Y acá en el libro de saberes habla nuevamente, por ejemplo, está el desarrollo biológico del cuerpo, ¿no? Los sistemas sexuales. Aquí repito cómo van jugando entre órganos sexuales, sistemas sexuales, aparato reproductor. Aquí ya resaltan nuevamente el tema de las partes del cuerpo, aparece la vulva, ¿no? Aparece el clítoris, que es importante, que a veces está muy vedado. Igual le preguntas a veces a los adolescentes, ¿no? ¿Qué es el clítoris? Y una que otra que sabe, ¿no? Decir qué es el clítoris, pues qué bueno que acá se esté nombrando, porque es una parte importante de los órganos sexuales de las mujeres, ¿no? Entonces es fundamental. Ya hablan también de menstruación, de toma de decisiones éticas y asertivas. Hay un ejercicio sobre imagen corporal que me pareció muy importante, que aquí es, repito, este libro que está enfocado a las familias, para reflexionar sobre cómo estamos hoy construyendo la imagen corporal a partir de que usamos filtros en las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa si yo uso un filtro para adelgazar mi cara, para poner cierta estética a mi cuerpo, para darle cierta pigmentación a mi piel? ¿Cómo estoy construyendo mi autoconcepto, ¿no? Si mi imagen corporal la puedo manipular con un filtro y que a lo mejor no empata con la realidad cuando me miro al espejo sin filtros, ¿no? Entonces, y que a veces no solo es un tema de infancia y adolescencia, de forma es una parte de las propias familias, las adultos, las personas adultas que están ahí no se dan cuenta del impacto que pueden tener con sus hijos e hijas. Entonces, reflexionar sobre ello es muy, muy importante, ¿no? Acá, por ejemplo, en el tema de lenguajes, bueno, pues nos plantean esta historia, ¿no? Donde también resaltan la voz de las mujeres, la voz en este caso de la niña, que se haga valer la voz, la opinión, ¿sí? Y bueno, para cerrar, aumenta ya prácticamente los 8 conceptos claves de las orientaciones están planteados en cuarto grado, ¿no? En mayor o menor medida. Empieza a hablar sobre menstruación, sobre eyaculación, es el primer tema que empieza a hablar. Ahorita vamos a ver en quinto, donde ya lo vuelve más explícito, ¿no? Pero bueno, va avanzando en este sentido. Y entonces el libro de quinto, pues acá igualmente sigue en la misma dinámica de trabajar con emociones, reconocimiento, diversidad, género. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Que es la actividad donde ha generado todo este tema de las maquetas, ¿no? De menstruación y de la eyaculación, que precisamente, repito, en las ideas clave que plantea las orientaciones técnicas de UNESCO, en la página 68, si quieren revisarla, ahí está el hablar sobre el ciclo menstrual, el proceso y el proceso de eyaculación, ¿no? O sea, está basado en ello y me parece importante porque es un tema que no es que sea nuevo, ha estado en los libros de texto de años anteriores, ¿no? De más de una década, solo que hoy lo hacemos lúdico. Y escucho a veces voces, ¿no? De los adultos decir, es que esto se va a volver un juego, esto no va a ser, ya me imagino estar ahí con la jeringa, aventando semen, ¿no? O este líquido que plantea la maqueta. Miren, es parte de aprender, o sea, el derecho al juego y divertirnos, digamos, si los adultos, si hacemos la maqueta y lo planteamos, no vamos a jugar, pues claro que lo vamos a hacer.
pero se vuelve visible, se vuelve un tema que va a estar en la escena y eso nos va a permitir reflexionando y quitar todos los prejuicios, las creencias erróneas y quitar el morbo. Miren, yo recuerdo cuando se implementó la asignatura de sexualidad y género en la Ciudad de México, en varias escuelas de la Ciudad de México que se implementaba, en similitud con Chiapas y Veracruz, que se implementó en 2011 a 2014, los dibujos o los grafitis de penes y vulvas en los baños, a partir del primer semestre que se empezó a implementar, se redujeron. Ya no aparecieron tantos penes y vulvas en los baños. ¿Por qué? Porque el tema era claro, el tema se hablaba en el aula de manera abierta, ¿no? Se abría, se esclarecía qué implica los órganos sexuales, el pene, la vulva. Entonces, ¿qué necesidad de pintarlos en los baños? Pues no iba a generar nada porque ya el tema estaba clarificado en las aulas. Entonces, quitas el morbo y eso te lleva a cambiar lógicas, lo vuelves explícito y te lleva a quitar los prejuicios, el morbo que generamos. Entonces, no tengamos el miedo de ello, ¿sí? Lo que soy, lo que quiero ser, que eso nos plantea plan de vida, que eso es un tema importante, trabajar los planes de vida en las infancias, en las adolescencias, es una actividad que nos empieza a posibilitar ello. Y resalto el Comité de Niñas y Niños Valientes, porque nos empieza a hablar de ciudadanía, de participación, y algo de lo que incluso plantea la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo, es la participación de las adolescencias, las infancias, para poder trabajar y escuchar sus voces para los programas que les implican, ¿no? Entonces, eso es importante. Igualmente, las actividades de libros escolares pues siguen en la misma dinámica, ¿no? Acá, por ejemplo, en actividades del libro de comunidad nos plantea hacer una reflexión sobre la publicidad incluyente, identificar los estereotipos de género, que eso me parece igualmente importante porque estamos constantemente en esta dinámica frente a la publicidad, ¿no? Acá, por ejemplo, en actividad, me gustó la Feria de las Identidades, ¿no? Para poder reflexionar sobre los diversos que somos como sociedad, como personas, ¿no? Incluso, ¿no? Ustedes miran ya las narrativas y las secuencias didácticas de las actividades, que muchas están muy bien logradas, otras habría que afinarlas, las menos, pero las secuencias didácticas son adecuadas. Entonces, en fomentar la participación de la escuela, de las autoridades educativas, para generar esta feria de identidades. Aquí, por ejemplo, una imagen de los chicos y chicas que están con yoga, es porque plantean un manejo, una gestión de las emociones, que me parece también muy importante. La niñez y la niñez de una manera activa contra la violencia, ¿no? En el libro de saberes, pues, refrenda el tema de derechos humanos, la reproducción humana, nos plantea aquí el embarazo, los métodos anticonceptivos. Y aquí, por ejemplo, escuchaba a una diputada priista que decía, en el libro de quinto me hubiera gustado que hablaran de métodos anticonceptivos y no de maquetas de eyaculación. Bueno, pues, si nos escucha en algún momento la diputada, pues ahí está precisamente en el libro de saberes, para que los docentes y papás y mamás acompañen a sus hijas, hijos e hijes a explorar la diversidad de métodos anticonceptivos que hay para prevenir embarazo, ¿no? Entonces, está contenido ahí, se plantea también proyecto de vida, que eso es muy importante, también la diversidad familiar, el ejercicio, y aquí nos empiezan a hablar de una actividad de displacer y placer, ¿no? O sea, la palabra de placer ya empieza a aparecer, ¿no? Que eso también nos parece muy importante, ¿no? Y una actividad de juicio crítico, que creo que eso es lo que nos hace falta a muchos y a muchas, ¿no? Y ahora con esta gente que está vociferando muchas cosas, creo que ser más críticos, si no lo tuvimos en la infancia, en nuestros libros de texto, creo que ahora las infancias y adolescencias en un futuro van a tener mayores posibilidades, una crítica con sustento. Aquí aparece el libro que también la imagen ha circulado, ¿no? En esta imagen sobre diversidad sexual, sobre los roles de género, los estereotipos, las identidades de género. Desafortunadamente hoy este economista Mota, que lo plantea de una manera descontextualizada, pues es un libro para que papá y mamá docentes lo miren y puedan acompañar a sus hijos a comprender qué implica la identidad de género, ¿no? Entonces, eso es muy importante. En el múltiples lenguajes, pues hable algunos elementos para seguir en el tema de la perspectiva de género, las brechas de género que siguen persistiendo, el tema de la sororidad. Aquí podríamos hacer una reflexión sobre todavía algunas imágenes que están incorporadas en los libros de texto, imágenes a lo mejor todavía con ciertos sesgos, ciertos estereotipos, ¿no? Los tonos de piel y demás, pero son las menos. O sea, la parte ilustrativa también ha sido más incluyente, ¿no? No solo en cuestiones de discapacidad, diversidad, sino también en test de piel, etcétera, ¿no? Interculturalidad. Y bueno, aquí igualmente ya vemos un libro de texto que cumple más o menos con los 8 conceptos clave, que implica
las orientaciones técnicas, ¿no? Repito, aparece el primer tema de placer, lógicamente no te habla de lo sexual, te habla de otros placeres, pero ya aparece, creo que eso nos parece importante, el que vayamos familiarizándonos con una palabra que a veces nos genera mucho temor hablar de ella con las infancias y adolescencias. Y aquí vamos a hacer un alto porque pues, vamos a compartir un video, ¿no? Somos la ICE en las aulas y hoy te queremos compartir una actividad. Ubicada en el libro Proyectos de Aula de Quinto Grado, Campo Formativo, Saberes y Pensamiento Científico, la actividad ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Siguiendo las instrucciones que se desglosan en el libro del texto, el resultado podría ser este. Ahora bien, podemos visualizar el último paso, que es simular la salida del sangrado que se presenta durante la menstruación en mujeres y personas menstruantes. El realizar esta actividad podrá generar en las personas que integran la comunidad escolar lo siguiente. 1. Que conozcan y hablen de la menstruación y no se piense que solo es un tema de mujeres. 2. Se identifique, se nombre y reconozca a la menstruación como un proceso fisiológico y como una parte del ciclo menstrual. 3. Propiciar el diálogo sobre menstruación y gestión menstrual como un derecho humano, así como los productos que sean amigables para con sus cuerpos y economía. 4. Dejar a un lado que es motivo de sentir vergüenza, que tiene que ser un secreto y que es algo sucio. Ya lo sabes, somos la ICE en las aulas y estamos aquí para poder acompañarles. Pues aquí quisimos compartir unos abuelos, ¿no? Guadalupe y Roberto, abuelos, nos hicieron el favor de hacernos la maqueta, ¿no? Recordaron de que cuando sus hijos les hacían maquetas, y que son abuelos comprometidos, ¿no? Con este tema y nos ayudaron a hacer la maqueta para compartírselas. Vamos a hacer otros, están armando la del pene para también, porque hoy muchos abuelos y abuelas están acompañando a las infancias, ¿no? En su educación, ¿no? Eso es importante saberlo, y qué mejor que tengamos abuelos y abuelas que estén garantizando los derechos de sus nietas y nietos. Entonces, bueno, vamos a compartir el video posteriormente en nuestras redes sociales y que nos permita, y perdamos el miedo, realmente es una cuestión muy lúdica que nos va a permitir reflexionar y que haya menos discriminación para las mujeres en este tema, ¿no? Porque yo creo que muchas hoy mujeres adultas tienen experiencias negativas con este tema en sus infancias. Y vamos a seguir con la parte final de la presentación, ¿no? Para poder mirar el libro de sexto y ya ir al análisis con la herramienta de CERAM. En el libro de sexto, bueno, pues sin duda aumenta el tema, los temas de salud sexual y reproductiva. Acá, pues sin duda siguen la misma línea, ¿no? Que teníamos, ¿no? Hablar de embarazo, hablar de higiene sexual, ciclo menstrual. Nos gustaría a lo mejor aumentar ciertas cosas sobre la participación de los hombres en la prevención del embarazo y más. Siguen una misma línea, pero creo que los otros temas fortalecen este tópico, ¿no? Si bien cuando hablamos de salud sexual nos quedamos corto porque nos centramos mal en salud reproductiva, pero es importante que, bueno, las otras temáticas que van aludiendo a emociones, a habilidades, a toma de decisiones, pueden ir fortaleciendo el ejercicio de la salud sexual, la vivencia de la misma, ¿no? Igualmente sigue el tema de escolar y de comunidad en torno al tema de género, al tema de derechos, ¿no? El tema de familia y comunidad, y sin duda avanzar en la inclusión, ¿no? Eso es importante. Aquí hay algunas imágenes, reiteramos el tema de familias, ¿no? La diversidad familiar, ¿no? Cómo se compone, ¿no? También tenemos imágenes sobre esta diversidad familiar que es importante. Sigue el tema de género, aquí esta imagen me parece muy importante porque solo rescatan muchas experiencias de niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, ¿no? Que hoy son parte importante de nuestra cultura, en nuestra dinámica como país, y que son un ejemplo, ¿no? Para más niñas y niños. También nos habla de una reflexión sobre todo lo que vemos en los espacios publicitarios. El libro de Nuestros Saberes, pues aborda el tema de embarazo, ¿no? De adolescencia, salud reproductiva, discriminación y violencias, estereotipos de género. Vuelve al tema de placer, ahorita vamos a ver la imagen donde habla de placer, de inclusión, de los derechos de las niñas. Aquí, por ejemplo, la imagen de embarazo adolescente, pues es algo que tenemos que reflexionar si seguimos utilizando las imágenes donde tenemos a las adolescentes embarazadas y siempre las
yo siento que nuestra mirada es que a veces seguimos estigmatizando, ¿no? Y muchas imágenes, carteles, seguimos teniendo imágenes de la chica o la niña o la adolescente embarazada, y que incluso a veces solo están solas, ¿no? No aparecen los hombres, ¿no? Como en esta imagen que pues, pareciera estar alegre, ¿no? La chica embarazada, y que a lo mejor descontextualiza lo que implica un embarazo a los 10, a los 12, que es producto de violencia sexual. Entonces, aquí hay que fortalecer lo que estamos ilustrando, cómo lo estamos ilustrando, ¿no? Aparece el tema de discriminación, ¿no? Como tal, acciones para ello, maltrato infantil, abuso. Aquí, por ejemplo, nos ponen esta reflexión sobre estereotipos de género, nos ponen las imágenes de Barbie, que hoy, hace algunas semanas y todavía continúa, ¿no? El tema de Barbie con muchas posturas, ¿no? Si te subes o no al marketing de Barbie, ¿no? Si sigue generando estereotipos o no, pero bueno, por lo menos acá las infancias de sexto grado, este ciclo escolar, van a reflexionar en torno a ello, ¿no? Los roles de género, el tema de redes sociales, ¿no? Nos habla de las redes, pero también de algunas acciones que tenemos que hacer o procurar no hacer para no ponernos en riesgo, que también nos parece muy importante. Y aquí está el tema de placer, ¿no? El tema de placer, que es un apartado que está en el libro de saberes, y resalto esta del placer físico, que nos habla de que pues un beso o una caricia nos genera placer, ¿no? No está como tal placer sexual, pero creo que da el parteaguas, porque en un momento las infancias, ¿no? Pues van a preguntar sobre ello, y acá es ya la habilidad del o el docente a trabajarlo, o en casa, ¿no? Hablar de que finalmente, pues es algo que vemos, un beso, una caricia en la telenovela, y que comúnmente lo que hacen nuestros papás o mamás o las adultas es volteate, ¿no? Y sin explicarnos, y creo que puede ser una posibilidad para hablar de este tema que a veces nos sigue generando mucho temor abordarlo, ¿no? En múltiples lenguajes, pues tiene este apartado para saber lo que ha implicado la lucha de las mujeres, ¿no? Las marchas, lo que implica la marcha, lo que se sigue, lo que se ha logrado, pero todavía los retos que se tienen, que es muy importante visibilizar ello para desestigmatizar las marchas, ¿no? Que a veces tenemos voces que estigmatizan y condenan, ¿no? El tema de la menstruación también sigue en ello. Y bueno, sin duda, ya para ir cerrando esto con los conceptos clave, pues igual aborda los ocho conceptos claves en mayor o menor medida, ¿no? Eso es importante plantearlo, que ya tenemos mucho más elementos. Habrá algunos que nos gustaría fortalecer, sin duda, ¿no? Como decía el doctor Aguilar, nos gustaría que hubiese más, pero creo que hoy, por un lado, sigue manteniendo lo que hemos tenido en salud reproductiva, embarazo, métodos anticonceptivos, pero aumenta mucho el tema de habilidades socioemocionales, diversidad, género, inclusión, que eso nos parece importante. Y para ir cerrando, bueno, pues con base en la herramienta de CERAT, ¿no? Que tiene ya indicadores, repito, está construida con un análisis expertos y expertas que nos compartió, y que mucho de ello nuestra compañera Esther Corona, una experta histórica en nuestro país, nos la compartía junto con María Clara Arango para poder hacer este análisis, ¿sí? Y bueno, en este tópico, pues con base en lo que hemos visto, ¿no? Pues de acuerdo al enfoque de enseñanza, sí, los libros llegan a tener una completud, ¿no? O sea, tienen elementos importantes que nos hacen ser muy integradores, con sus detalles, pero bueno, nos da, por las respuestas que tiene el indicador, nos aparece como un 100%, lo podemos matizar ya en la parte cualitativa, pero de manera cuantitativa cumple con ello. Los materiales para docentes, bueno, sin duda el libro es un elemento, pero sin duda los docentes van a necesitar más materiales, por eso es que se tiene un 20-25% de presentes, necesitamos más materiales para los docentes, acompañarlos muchísimo más. Los materiales para estudiantes, pues necesitamos darles más. El libro de texto sí va a dar elementos, pero necesitamos muchísimos más. El entorno de aprendizaje hoy es favorable, por lo que plantean las propias secuencias didácticas de los libros, son favorables, si se plantean como están presentadas las actividades, las secuencias didácticas. Los vínculos con servicios es donde nos hace falta, es decir, cómo se vincula la escuela con los servicios de salud amigables, con las procuradurías de protección a niños, niños y adolescentes, con las defensorías municipales de derechos humanos, o las comisiones estatales de derechos humanos, etcétera, ¿no? Porque ahí nos falta una vinculación mayor. Entonces, pero bueno, creo que los datos nos dan elementos importantes de que son libros que van cumpliendo. En torno a los contenidos, según a los conceptos, pues si se fijan, podemos comparar lo que ya les había presentado. Hay algunos que los tenemos prácticamente en completud, otros que faltan. Nos gustaría tener más sobre salud sexual, pero bueno, son los retos que tenemos, ¿no? Sin duda, favorecen al desarrollo de conocimientos, actitudes, una cuestión de actitud muy importante, y sobre todo el desarrollo de habilidad creo que es importante. El tema de género está presente, reconocer las normas y sobre todo reconocer a las infancias como sujetas de derecho, y que ellas y ellos
se reconozcan como sujetas y sujetos de derecho. Igualmente, eso, el anterior era de 5 a 8 años, este es de 9 a 12, igualmente pues va avanzando en los temas, ¿no? Entonces es importante, creo que la calificación es bastante alta para los nuevos libros de texto, ¿no? Aquí la integración curricular, lo que nos plantea CERAD es que si los temas están integrados al currículo o hay materias específicas, sin duda lo que estamos viendo es que está integrado al currículo, hay unas cuestiones transversales, no tenemos una materia específica para abordar educación integral en sexualidad, sino que está contenido en los diferentes campos formativos, ¿no? Entonces, esto es importante, por eso es que sale al 50%, porque no tenemos una materia que esté exclusivamente abordando la educación integral en sexualidad. Y con base en nuestro checklist o la lista de chequeo, ¿no? Pues finalmente creo que donde nos falta es fortalecer una disyunción enriquecedora con mensajes muy claros sobre lo positivo de la sexualidad y sobre el tema de placer. Creo que ahí nos hace falta fortalecer el tema para tener más mensajes muy contundentes de que la sexualidad tiene una visión positiva de ella. Y en el terreno de los enfoques, pues creo que los cumple, y aquí aumentamos los, como para cierre, creo que sí hay una cuestión de interseccionalidad, que el tema de que nos vayamos al tema escolar y comunitario nos va a permitir comprender los diferentes factores que influyen en el ejercicio de la sexualidad y otros elementos, y que podemos tener intersección de los diferentes factores que implican en el desarrollo, ¿no? En el trayecto de vida de las infancias y adolescencias, y sin duda, pues vemos una constante apertura y reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, sexual, de género, etc. Aquí voy a cerrar con esto porque es importante comprender que este modelo educativo tenemos que cambiarnos el paradigma. El libro de texto, repito, no es el único elemento, es una herramienta más, es un componente de todo. Y cuando escuchamos el codiseño que va a implicar, son estos 3 apartados, ¿no? Que ayer lo explicaban en la rueda de prensa de las autoridades. El programa sintético, que es lo que va a contener, ¿no? La parte programática, los contenidos, los aprendizajes esperados. El programa analítico, que es donde va a entrar la participación de las y los docentes, comprendiendo su contexto y ver cómo va a trasladar ese programa sintético a su realidad, ¿no? Y el libro de texto va a servir para poder ir completando lo que vaya programando la y el docente, ¿no? Con base en su programa analítico. De hecho, en la parte del programa analítico se desmenuza, hay otros elementos, y uno de ellos es diagnóstico. ¿Cómo generas un diagnóstico en tu aula, en tu escuela, para poder comprender cómo vas a ir trabajando el programa sintético? Entonces, y por eso es que le llaman por proyectos, porque puede haber una situación donde digas, aquí es un contexto de mayor vulnerabilidad, vulneración de derechos, donde hay un tema de violencia constante, escolar, en la familia y demás. Quizá uno de esos proyectos está enfocado a hablar de prevención de abuso sexual, de prevención de violencia, de cultura de paz, de desarrollo de habilidades en torno a la resolución de conflictos, acuerdos, y sobre eso van. Y los ejercicios que estén en los libros de texto pues van a servir perfectamente para poder realizar este proyecto que está planteando el docente. Entonces, el libro de texto, repito, no es el libro único o el material único en las cuales se van a guiar las y los docentes como en años anteriores, ¿no? Hoy es una herramienta que va a favorecer a los programas analíticos que van a construir las y los docentes. Por eso es muy importante, por eso es que a veces es que no tienen secuencia lógica los libros, ¿no? Es que no están planteados como en años anteriores. Entonces, hoy comprendiendo el programa analítico que cada docente va a realizar, con base en su contexto, ¿no? Comprendiendo el entorno, los libros van a ayudar y van a embonar perfectamente a lo que él plantea. Incluso se pueden fortalecer. Y recordemos que aquí podrían salirnos muy altos los libros de texto, pero y ahorita lo podemos compartir con Claudia, que nos acompaña, es el trabajo que nos viene en acompañar a las y los docentes, ¿no? Porque el libro puede estar muy bien, y puede quedarse así, cumpliendo lo que nos plantea el libro, puede aumentarse con base en la participación docente o puede disminuirse. Entonces, el libro está ahí, ya está garantizado, un insumo, pero necesitamos seguir apoyando a las y los docentes para fortalecer y que lo que está en el libro y en otros programas se traduzca en una realidad en las infancias y adolescencias, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no? Y yo me quedo con esto y pues abrimos con las preguntas que haya, igual Claudia vamos a compartir ahorita. Muchas gracias a todas y todos y a todos. Sí, listo. No sé si quieras compartir algún comentario, Claudia, antes de ir compartiendo los comentarios de acá o en un momento más. Pues justo estaba leyendo las cosas que han colocado en el chat. Parece ser que no importa en qué plataforma están concentrándose en la de ustedes.
las preguntas y los comentarios. Entonces, igual, si quieres irlos leyendo y nosotros vamos dando como respuesta puntual a algunas que son dudas, solicitudes y otras comentarios. Ok, de acuerdo. Bueno, comenta Janet. Ay, no sé si pueden apagar su micro, se hace un poquito de eco. Creo que es el tuyo, Clau, profa. Janet nos comparte algunas de sus opiniones respecto a los consejos técnicos que pues ella dice que espera que estén considerando el poder acompañar a maestras y maestros y que pues no solamente sea una actividad que no vaya a llegar lo que quieren lograr. Patricia nos dice, ¿es real o es otro de los mitos el que se utiliza el todes, niñes y así? Yo en lo personal no tengo ningún problema con su uso, pero es otro de los peros. O sea, si quieran compartir algo antes de seguir con otro. Pues mira, rápido, prácticamente el libro, el lenguaje incluyente de maestros, alumnos, alumnas, niños, yo lo identifico prácticamente la totalidad de segundo a sexto. En primero, sí, la narrativa sigue estando en masculino, y donde se habla del todes está prácticamente reducido a donde se habla de diversidad, no está en todo el libro de texto. Pero creo que ahí es importante hoy, como tú decías, si no hay bronca, preguntémonos por qué nos genera bronca decir a veces todes, ¿no? O pronunciar el pronombre ella a la persona que decida, que nos pida referirnos de esa manera. Entonces, pero eso es algo, como bien decían, que genera hoy creencias erróneas o demás, cuando es falso, ¿no? Y finalmente pues es un tema de lenguaje, ¿no? Y que no comparemos el lenguaje incluyente con la inclusión de otras cuestiones, porque a veces queremos equipararlo, tergiversar, decir, la inclusión no va ahí, ¿no? Va en que incorporemos a chicas con discapacidad, etcétera, etcétera, y creo que son dos elementos distintos. Claro. Sí, muchas gracias, Alexis. Sí, sobre eso pensaría también que se hace una defensa de la lengua como lo correcto y lo incorrecto, y esos son como los argumentos para no tener un lenguaje inclusivo, pero justo esto no tiene que ver con quién ha estructurado ese lenguaje por siglos, porque justo es a partir de un sistema heteronormativo patriarcal que se construyen las normas y las reglas del lenguaje también, y la posición de hablar con lenguaje incluyente y lenguaje inclusivo es un posicionamiento político de respeto a la diversidad, ¿no? Claro, también muchas gracias, Claudia, por la respuesta. Dicen que muchas felicidades, la explicación es muy clara. Adriana nos dice, me gustaría que abordaran cuerpos diversos fuera de la dualidad normativa porque son una realidad. Dicen desde Colima que felicidades por el análisis de los libros de texto, que lo comparte también desde allá. Acá nos menciona Su López Parra, yo creo que la información en general de los libros es buena, así como la aproximación. Sin embargo, hay algunas actividades que sí resultan inadecuadas. Por ejemplo, en uno de los libros de cuarto piden que se dibuje el abuso sexual y la explotación sexual. Habría que reestructurar las instrucciones o la actividad. Otros comentarios que les voy En cuanto a eso, me gustaría decirle que, bueno, claro, esas observaciones y esas adecuaciones las harán los docentes desde su contexto y desde su comunidad, y por supuesto que esas apreciaciones son importantes, pero para eso es el rediseño, ¿no? Para eso es la oportunidad de darle profundidad o darle una orientación sin que se deje de ver la importancia de hablar de abuso, la importancia de hablar de estos temas, si quieren generarlo. Y es que los niños no van a dibujar el abuso, los niños, las niñas no lo van a dibujar como lo imaginamos los adultos, seguramente van a dibujar monstruos o formas donde se sienten amenazados o
o con malestar o tristes o invadidos, pero no lo que estamos imaginando las adultas, adultos, ¿no? Claro, muchas gracias, Claudia, por la intervención. Igual Harley nos decía que le hubiera encantado tener estos libros en su época en la educación primaria. Su Lady nos dice que comparta la pregunta de la Asociación de Padres de Familia. Ella es docente de escuela primaria rural y cree que es un verdadero reto combatir estos prejuicios en el ámbito familiar y agradecería que se brindara quizá en otro espacio alguna serie de recomendaciones y está muy contenta y agradecida por este webinar y que le es muy interesante. Bueno, acá estaban también interactuando entre la comunidad que se hizo acá en el chat. Bueno, acá igual ya respondieron, decían que qué actividades podrían recomendar para preescolares. Acá Pues, una sugerencia. Ajá, no, adelante Alexis, antes de yo. no, es que, Claudia, creo que habría que comprometernos con la audiencia nos falta el análisis del preescolar, de secundaria, cuando salgan todos los libros de texto, y de media superior, que hay un programa avanzado en eso, ¿no? Entonces, ahí Sí, entre educaréis. justo te quería proponer si podemos lanzarlo de preescolar en 15 días. Yo podría hacer el análisis y preparar las cosas, incluso decirles a quienes nos ven de educación inicial y preescolar que desde nuestro canal de Telegram pueden inscribirse hoy y pueden revisar lo que hemos hecho durante 1 año y 8 meses, 10 meses, que llevamos publicando todos los días información. Y también hacemos cápsulas que son actividades de clase específicas para preescolar, y ahí van a encontrar muchas formas de abordar los temas. Hay cuentos, hay canciones, hay información y hay planeaciones donde se transversalizan justo los temas ACE con otros contenidos que hoy podemos decir campos formativos, ¿no? Entonces, creo que es importante que revisen esos materiales y, bueno, podemos comprometernos en 15 días a hacer un webinar específico para educación inicial y preescolar. Ok, perfecto. Pues bueno, ya lo dijeron aquí para las personas porque sí ha habido muchas preguntas respecto a cómo podrían ir haciendo y abordando estos temas en preescolar y también hay algunos comentarios de docentes que están en superior, que son docentes de universidad y que también están acá compartiendo también sus comentarios. Igual en el cintillo de abajo les pasamos el canal que mencionaba Claudia, que tienen en Educar ACE. Y en el caso de la ACE en las aulas, también está nuestra página web, laaceenlasaulas.com, por si gustan también visitarnos, y las redes sociales. Igual nos preguntaban, ¿van a subir nuevamente este video o algo más? Se queda en nuestras redes sociales, en la ACE en las aulas, en Facebook y en YouTube, y en Facebook en Socialízase. Nos comparten acá, sugiere un índice de páginas que abordan la educación integral en sexualidad en los nuevos libros de texto para que no se pierdan y estén alerta para apoyarse, argumentar y enriquecer el trabajo didáctico y todo lo que aquí se está planteando, pero reflejado en un índice, nos mencionan. Javier dice, las normas internacionales ya van encaminadas a estos temas ya como obligatorio. Bueno, acá ya se contestaron, mencionan sobre el tema de emociones. Déjenme ver, había otros comentarios acá. Nos dicen que qué bonito que mencionan a las mujeres rarámuris, campeonas de los pies ligeros. Mencionan que están de acuerdo con la definición de placer, que así es como la describen en sus espacios. Y bueno, igual acá más preguntas de cómo abordarlo en preescolar. Nos dicen, gracias Alexis por este análisis, muy interesante. Bueno, acá apuntan cómo los encontraban, más comentarios de que pues muchas gracias por la información, muchas felicidades y que ojalá se puedan seguir apoyando, ustedes puedan y nosotros podamos seguir apoyando en este tema y poder darles más herramientas o más argumentos para que puedan
seguir abordando de mejor manera en sus aulas todo esto, y pues así hasta este momento son todos los comentarios, porque si van más. Acá ya surge lo que ya ustedes se comprometieron, que hay entonces en educación media superior, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí nos quedamos con los comentarios. Les agradecemos mucho, no nos da el tiempo para poder leerlos todas y todos, pero nos da mucho gusto que estuvieran muy activas y activos en toda la transmisión. Y no sé si hay algún mensaje final que quieran dar. Iniciamos contigo, Claudia, y después Alexis. Pues que por favor compartan esto en sus redes con sus colegas docentes, que puedan hacer que acudan a estos webinares, porque la información, el conocimiento, el desarrollo de habilidades y actitudes, empezando desde la docencia, va a ayudar muchísimo a que niñas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan tener una vida sexual más placentera y feliz, también una vida social respetuosa y libre de violencia, que eso sería el ideal de nuestra sociedad. Gracias y compartamos. Pues muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Michelle. No, yo creo que las y los docentes, los equipos docentes, siéntanse acompañados. Sabemos muchos expertos y expertas en nuestro país en el terreno de la educación integral en sexualidad, diferentes organizaciones, FEMES, Educareis, Socialis, la ES en las aulas, entre muchas otras organizaciones que estamos para apoyarles, y siéntanse en la posibilidad de que habemos, repito, muchas personas profesionales en este terreno, y que la idea es esa, poder seguir defendiendo la inclusión de la educación integral en sexualidad y garantizar el artículo 3 de nuestra Constitución. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas, muchísimas gracias, Claudia, a Educareis, por compartir, y sin duda, pues ya es un compromiso ver, periódicamente vamos a estar trabajando en conjunto para seguir abordando el cometido de estos planteamientos de la EIS en la escuela mexicana. De acuerdo. Pues muchas gracias. Nos siguen escribiendo que se van conectando, que si se va a quedar, sí. Búsquenla en nuestras redes sociales, lo repetimos, la EIS en las aulas, en Facebook y en YouTube y en Socialízase. Ahorita finalizaremos el en vivo y ya después en unos minutos podrán ver desde cero el webinar, y también ahí dejar sus comentarios, compartirlo, por supuesto, con otras personas que les sea de utilidad, y que estén atentas y atentos a las siguientes actividades que estemos publicando en las redes sociales. Y pues bueno, por nuestra parte, pues muchas gracias, Alexis, gracias, Claudia, gracias a las alianzas y a los apoyos, y también a que hicieron posible las cápsulas y todo el equipo. Muchas gracias. Les deseamos una linda noche y pues sigan aquí atentos a la EIS en las aulas. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias.